El olor a cilantro podrido y a plástico quemado me golpeó en la cara cuando escuché cerrarse la puerta de la camioneta de mi hijo. Un portazo, no un adiós, no un te llamo luego. Un portazo limpio y seco, como quien tira a la basura una olla que ya no sirve. Soy Carmen. Tengo 68 años. Fui la cocinera más solicitada del estado de Jalisco durante 40 años, y mis manos saben exactamente cuándo un guiso está listo y cuándo una persona ya no tiene remedio. Me dejaron en el Mercado Hidalgo de Guadalajara, no en la puerta principal, donde al menos hay bancas de piedra y un poco de sombra. Me dejaron en la entrada trasera, la que da al estacionamiento de proveedores, donde los camiones descargan verdura desde las 5 de la mañana y el suelo siempre está mojado de agua sucia. Mi nuera bajó la ventanilla sin apagar el aire acondicionado y me extendió una bolsa de plástico negra, de esas que se usan para basura. Aquí tiene sus cosas, doña Carmen. Lo necesario para el viaje. No me dijo qué viaje, como si yo ya supiera, como si lleváramos semanas hablando de esto y yo simplemente hubiera olvidado, porque según ella, yo olvido todo. Adentro de esa bolsa había 2 mudas de ropa, mis pastillas para la presión, un rosario y una foto de mi difunto esposo Ernesto, doblada por la mitad como si no valiera ni el marco. Mi hijo Rodrigo no se bajó del asiento del conductor. Lo vi por el espejo retrovisor con la quijada apretada y los ojos fijos en el volante. No me miró. Hace meses que no me mira. La camioneta arrancó antes de que yo terminara de abrir la bolsa. Me quedé parada en ese estacionamiento con mis zapatos de tacón bajo, los mismos que uso cuando voy a misa los domingos, porque esa mañana me habían dicho que saldríamos a desayunar en familia. Sí, a desayunar. Eso me dijeron. Me arreglé el cabello, me puse mi blusa bordada de tlaquepaque y bajé al coche con mi bolso y con ganas de comer chilaquiles. En cambio, terminé parada entre cajas de jitomate y charolas de pollo destazado, sosteniendo una bolsa de basura con mi vida adentro. La gente pasaba a mi alrededor sin verme. Cargadores con diablos llenos de costales, señoras con canastas, un muchacho que empujaba un carrito oxidado gritando «¡Dóblese! ¡Dóblese!». Nadie reparó en la señora de cabello canoso y blusa bordada parada en medio del caos, con cara de no entender nada. Y lo cierto es que sí entendía. Entendía perfectamente. Lo había escuchado 3 semanas antes, un martes por la noche, mientras fingía dormir en mi sillón del comedor. Rodrigo y Fernanda hablaban en la cocina con la tele a todo volumen, creyendo que eso era suficiente para tapar sus voces. «Ya no puedo más», decía Fernanda. «Huele a Vicks y a linimento. Los niños no quieren entrar al cuarto de visitas porque dicen que huele a viejo. Y yo no voy a pasarme la vida lavando calzones ajenos». «Es mi mamá», dijo Rodrigo. Pero lo dijo sin convicción, como quien lee en voz alta un letrero que no le importa. «Es un problema, Rodrigo. Un problema que tiene solución. En Zapotlanejo hay una casa de retiro muy buena, limpia, con jardín. Le dijiste que era para un retiro espiritual de señoras mayores. Ella no entiende esas cosas». Sí entendía. Entendía cada sílaba. «¿Y el dinero?», preguntó Rodrigo. «Con lo de la pensión de tu papá alcanza. Y lo que ella tiene guardado en su libreta, pues ya lo administramos nosotros, para sus gastos». Esa noche no dormí, no por coraje, aunque también había coraje. No dormí porque me puse a hacer cuentas, y las cuentas me dieron mucho en qué pensar. Mientras estuve parada en ese estacionamiento, con el sol de las 10 de la mañana empezando a calentar fuerte, tomé una decisión que llevaba semanas cocinando a fuego lento. Iba a dejar que las cosas se desarrollaran. Iba a esperar, observar y actuar en el momento exacto, igual que cuando hago mole negro. El mole no se apresura. El mole exige tiempo, atención y saber exactamente cuándo agregar cada ingrediente. Si te adelantas, arruinas la olla. Si esperas demasiado, se quema. Pero si lo haces en el momento preciso, queda para siempre en la memoria de quien lo prueba. Me acerqué a la pared del mercado, donde había un poco de sombra, y me senté en una cubeta de plástico que alguien había dejado volteada. Puse la bolsa negra sobre mis rodillas. Saqué el rosario y lo envolví en mi mano, no para rezar, sino porque el peso frío de las cuentas me ayudaba a pensar. Dejé pasar 20 minutos viendo llegar camiones, viendo descargar cajas,
viendo a la gente vivir su mañana de martes sin saber que a 2 metros de ellos una mujer estaba deshaciendo y rehaciendo su vida completa. Luego abrí mi bolso. El bolso real. El de piel café que cargo siempre. No la bolsa de basura que me habían dado. Dentro de ese bolso, en el compartimento con cierre que Fernanda nunca revisó porque asumía que ahí solo guardaba Kleenex y pastillas de menta, estaba mi teléfono. No el que Rodrigo me había comprado hace 2 años, ese con las letras grandes que él configuró para que solo le llamara a él y a emergencias. Ese me lo habían dejado en la mesita de noche antes de sacarme de la casa. Este era otro. Un teléfono delgado y negro que compré en una tienda del centro hace 8 meses, pagando en efectivo, acompañada de Lupe, la hija de mi vecina, quien me enseñó a usarlo con una paciencia de santa. Busqué en contactos el nombre. Licenciada Reyes. Paloma Reyes no era cualquier persona. Era la hija de Consuelo, mi primera clienta de catering allá por 1987, cuando yo hacía tamales en mi casa y los vendía en canastas. Consuelo me dio mi primer contrato grande, la boda de su sobrina, 200 personas, y desde ese día nuestra amistad creció junto con mi negocio. Paloma estudió Derecho, se especializó en patrimonio y sucesiones, y me quería con una devoción que iba mucho más allá de lo profesional. Llevaba 12 años administrando mis asuntos legales con una discreción de confesionario. El teléfono timbró una sola vez. Licenciada, soy yo. Carmen. Hubo un segundo de silencio, y luego su voz, clara y alerta como siempre. Doña Carmen. La estaba esperando. ¿Ya pasó? Ya pasó. Estoy en el Mercado Hidalgo. Entrada de proveedores. ¿Está bien? ¿La lastimaron? Nadie me tocó. Estoy bien. Traiga la carpeta, Paloma. La roja. Otro silencio. Este más denso. ¿La carpeta roja completa? Completa. Y al notario si puede ser. Quiero que todo quede firmado antes de que se haga de noche. Escuché el sonido de una silla moviéndose rápido y papeles. Llego en 40 minutos, doña Carmen. ¿Necesita algo más? Una torta de pierna si encuentra. No desayuné. Paloma soltó una carcajada breve, nerviosa, de las que salen cuando la situación es grave, pero la persona frente a ti es más fuerte que la situación. Le traigo 2. Guardé el teléfono. Me acomodé en la cubeta. Puse la bolsa negra a un lado, sobre el suelo mojado, y la dejé ahí. No la quería. No quería nada que viniera de esa camioneta. Una señora que vendía elotes cerca se acercó a ofrecerme uno. Se lo acepté. Mientras lo comía con chile y limón, pensé en Rodrigo, en el niño que aprendió a caminar agarrado de mi mandil de cocina, en el adolescente que llegaba de la escuela y lo primero que hacía era levantar las tapas de las ollas para ver qué había. En el hombre que se casó con Fernanda en una boda de 300 personas que yo cociné casi toda, porque insistí en que el mole y los tamales los hacía yo, que ningún restaurante iba a hacerlos mejor. Ese hombre que ahora manejaba de regreso a su casa sin mirar por el espejo, ¿en qué momento se torció el guiso? Quizás cuando Ernesto murió y yo, en lugar de dejar que Rodrigo aprendiera a sostenerse solo, me convertí en el colchón que amortiguaba todos sus golpes, sus deudas, sus malos negocios, su coche chocado, la multa que no pagó. Siempre yo, siempre mamá resuelve. Y lo que uno resuelve siempre, deja de tener valor. Se vuelve obligación. Se vuelve molestia cuando no llega puntual. Paloma llegó en 32 minutos, no 40. Venía en su coche gris, manejando ella misma, con una carpeta roja bajo el brazo y una bolsa de una taquería en la mano. Detrás de ella llegó otro coche, más formal, con un hombre mayor de traje oscuro que resultó ser el notario, el licenciado Fuentes, a quien yo había conocido 20 años atrás en una reunión de negocios. Paloma me abrazó primero, fuerte, como abraza a la gente que de verdad se preocupó. Lo siento mucho, doña Carmen. No lo sientas todavía, le dije. Siéntalo cuando termine de comer la torta. Nos metimos al mercado, a una mesa de la fondita de una señora que me conoce de años. Le pedí que nos dejara el espacio por 1 hora. Le pagué bien. Nos trajo café de olla sin que se lo pidiera. Mientras comía, empecé a dar instrucciones. Lo primero fue el bloqueo. Rodrigo y Fernanda tenían tarjetas vinculadas a mi cuenta del Banco Azteca, la que ellos creían que era mi única cuenta, la de la pensión de Ernesto, que Paloma las cancelara de inmediato, las 3, la de Rodrigo, la de Fernanda
y la tarjeta adicional que habían sacado a nombre de la empresa de Rodrigo usando mi aval. Lo segundo fue la revocación. Hace 3 años, cuando me dio una taquicardia fuerte y me llevaron de urgencias, Rodrigo me había pedido que le firmara un poder notarial para administrar mis cositas mientras yo me recuperaba. Ese poder le daba acceso a representarme ante bancos e instituciones. Paloma lo anuló en ese mismo café, con el licenciado Fuentes poniendo su sello sobre la mesa entre tazas de café. Lo tercero lo dejé para el final, porque era lo más difícil de decir. El fideicomiso, Paloma. Quiero modificar los beneficiarios. Ella asintió sin sorprenderse. Llevaba años esperando esta conversación. En la carpeta roja estaba el inventario real de lo que yo tenía, no la libreta de ahorros con 15,000 pesos que Fernanda revisaba cada mes para calcular si alcanzaba para la casa de retiro. El inventario real. 3 departamentos en la colonia Chapalita que había comprado uno por uno entre 1995 y 2008, cuando los precios aún eran razonables y yo tenía liquidez de sobra. El local comercial en Tlaquepaque donde había operado mi cocina de catering durante 25 años, ahora rentado a una pareja joven que tenía ahí una cafetería. La cuenta de inversiones en dólares que abrí en 2004, siguiendo el consejo del esposo de una clienta banquera, mientras yo le servía su café después de ajustarle el menú de su cena de aniversario. Y la sociedad mercantil, Sabores del Occidente S.A.D.C.V., que seguía operando bajo la dirección de mi sobrina Graciela, produciendo salsas y moles envasados que se vendían en 17 supermercados del Bajío. Mis hijos creían que yo era una señora que había cocinado bodas toda su vida y que guardaba el dinero debajo del colchón. Nunca entendieron que una cocinera que trabaja en las casas de los ricos escucha mucho más de lo que sirve. Escucha de inversiones, de negocios, de cómo se multiplica el dinero. Y yo, mientras revolvía el mole y calculaba las porciones, aprendía. Paloma firmó los documentos junto al licenciado Fuentes. Yo firmé con mi pluma de siempre, la Parker negra que Ernesto me regaló cuando inauguré mi primer local. El peso de esa pluma en mis dedos callosos era el mismo peso de 30 años de trabajo acumulado. ¿A dónde la llevo, doña Carmen?, preguntó Paloma cuando salimos del mercado. A mi casa. Paloma frunció el ceño. ¿Está segura? Rodrigo y Fernanda deben estar ahí. Pueden ponerse difíciles. Que se pongan. La casa está a mi nombre, Paloma. La compré en 1990 y nunca la puse en copropiedad porque Ernesto me dijo que para eso éramos socios, no propietarios en papel. Siempre le agradezco ese consejo. Antes de subir al coche, le hablé a mi sobrina Graciela por el teléfono secreto. Le expliqué en 2 minutos lo que había pasado y lo que iba a pasar. Graciela, que me quiere como a una madre y que ha trabajado conmigo desde que tenía 17 años, dijo una sola cosa. Tía, dígame a qué hora llego y con cuánta gente. A las 6 de la tarde, y tráeche a Marcos. Marcos es el esposo de Graciela. Mide 1,90 m y fue policía federal durante 12 años. Ahora trabaja en seguridad privada. Es un hombre de pocas palabras y mucha presencia. El trayecto fue corto. Guadalajara es grande, pero mis mundos siempre han estado a 20 minutos entre sí. Mientras Paloma manejaba por el periférico, yo miraba la ciudad. Las banquetas con sus jacarandas empezando a florecer, los puestos de elotes en las esquinas, los chavos en bici esquivando el tráfico. 40 años viviendo aquí, 40 años construyendo algo sólido en esta ciudad que no te regala nada, pero que tampoco te quita lo que te ganaste con las manos. Llegamos a la casa a las 12:15. La camioneta de Rodrigo estaba estacionada en la cochera. Todas las persianas estaban abiertas. Se escuchaba la televisión desde la calle. Paloma me miró buscando mi señal. Asentí. Usé mi lave. Las que nunca me quitaron porque no sabían que existían. Las que guardo en un llavero sin adornos dentro del compartimento del rosario de mi bolso. La puerta principal se abrió sin ruido. Desde el recibidor escuché la voz de Fernanda en el teléfono, caminando por la sala con esa seguridad de quien acaba de quitarse un peso de encima. Sí, ya la dejamos. Tardamos más de lo que pensábamos porque se puso difícil en el coche, llorando que a dónde iba, que por qué. Ya sabes cómo son los viejos, pero ya quedó. El cuarto está libre. Así que el fin de semana muevo mis cosas del costurero y lo dejo como cuarto de vestir. Me detuve en el umbral de la sala.
Fernanda me vio primero. Se quedó con la boca abierta y el teléfono pegado a la oreja, como una fotografía mal tomada. Rodrigo estaba sentado en el sillón, viendo el partido, con una cerveza en la mano. Tardó 2 segundos más en notar que algo había cambiado en la habitación. Siguió la mirada de Fernanda y me encontró parada ahí, con mi bolso en la mano, mi blusa bordada y la misma cara de siempre. Mamá. La cerveza estuvo a punto de caérsele. Buenas tardes, dije con voz tranquila. La misma voz que uso cuando un cargador me entrega un pedido equivocado. Sin gritos, sin dramatismo. Solo la voz de alguien que sabe exactamente lo que está pasando. Fernanda colgó el teléfono. Intentó sonreír. Doña Carmen, ¿qué? Qué bueno que regresó. Es que, mire, estábamos hablando de llamarla porque el camión a Zapotlanejo sale mañana temprano y pensamos que era mejor sí. No voy a Zapotlanejo, Fernanda. Es que la casa de retiro es muy bonita. Yo la visité el mes pasado y tiene un jardín con. No voy a ningún lado. Esta es mi casa. Yo la compré. Aquí me quedo. Rodrigo se levantó del sillón. Era un gesto que en otro tiempo habría servido para intimidarme. Ahora solo me pareció el gesto torpe de un hombre que no sabe qué hacer con el cuerpo cuando la situación se le escapa. Mamá, tienes que entender que esto es por tu bien. Ya no puedes vivir sola, necesitas. No estoy sola, hijo. Paloma está en la cochera. Y a las 6 llega tu prima Graciela con Marcos. El nombre de Marcos funcionó como lo esperaba. Rodrigo se detuvo. Fernanda cambió de estrategia. Se acercó con voz suave, la misma que usa con los niños cuando quiere algo. Doña Carmen, por favor, sea razonable. Nosotros solo queremos lo mejor para usted. Esta casa es grande. Los niños hacen ruido. Usted necesita paz y cuidados que nosotros no podemos darle con nuestra vida tan ocupada. Tú tienes razón en una cosa, la interrumpí. Esta casa es grande, y efectivamente aquí ya no cabemos todos. Fernanda parpadeó. No esperaba que yo le diera la razón. Así que he tomado una decisión, continué, que ya está respaldada legalmente. Hice un gesto hacia la puerta y Paloma entró con la carpeta roja bajo el brazo. Mi licenciada les explicará los detalles. Yo voy a la cocina a calentar algo de comer. No desayuné bien. Me fui a la cocina sin esperar respuesta. Encendí la hornilla, puse a calentar el caldo que había en el refrigerador y desde ahí escuché la voz de Paloma explicando con su tono profesional y sin adornos lo que había quedado firmado esa tarde. La revocación del poder notarial, el bloqueo de las tarjetas y la parte que más los iba a golpear, la notificación formal de que, en calidad de propietaria única del inmueble, yo les concedía 30 días para buscar residencia propia. No los corría esa noche porque tenía 2 nietos que no habían hecho nada malo, pero en un mes la casa sería exclusivamente mía. El silencio que siguió era del tipo que precede a los gritos. Efectivamente, Fernanda fue la primera en reventar. Esto es un abuso. Llevamos 6 años viviendo aquí. Mis hijos crecieron en esta casa, y yo los vi crecer. Respondí desde la cocina con la misma calma. Los cargué cuando eran recién nacidos. Los llevé al médico cuando Rodrigo trabajaba. Les hice de comer todos los días durante 6 años. Tomé mi caldo y salí al comedor. Y nunca me cobraron renta. Ni agua, ni luz, ni gas. 6 años. Hagan la cuenta, Fernanda. Rodrigo estaba pálido. No de rabia, como su esposa. Pálido de algo diferente. Pálido de vergüenza, quizás. O de reconocimiento. Mamá, yo no sabía que iba a llegar tan lejos. Lo sé, hijo. Me senté a tomar mi caldo. Nunca sabes hasta dónde llegan las cosas cuando las dejas ir rodando cuesta abajo. Por eso hay que agarrarlas antes. Yo esperé demasiado. Ese fue mi error, y lo reconozco. Fernanda intentó otro ángulo. ¿Y el dinero de la pensión? ¿Las tarjetas? ¿Cómo se supone que vamos a...? Las tarjetas que tenían no eran suyas, dije tranquilamente. Eran adicionales de mi cuenta. Se los di para emergencias de los niños. No para el súper semanal, no para el viaje a Cancún del año pasado, no para los muebles de la sala que compraron en noviembre. Tomé otro sorbo de caldo. Todo eso está registrado, por cierto. 12 meses de estados de cuenta. Paloma los tiene. Fernanda se sentó. Por primera vez esa tarde no tuvo nada que decir. Rodrigo se acercó a la mesa y se sentó frente a mí. Lo vi a los ojos. Seguía siendo mi hijo.
Seguía siendo el niño que aprendió a caminar agarrado de mi mandil. Pero era también el hombre que esa mañana había manejado sin mirar atrás. ¿Qué quieres que hagamos, mamá? Era la pregunta correcta. Por fin. Quiero que paguen renta. Su cara se contrajo. No el precio de mercado todavía. Uno justo, que los obligue a valorar lo que tienen, pero que no los deje en la calle de golpe. Paloma tiene la cifra. Quiero que Fernanda deje de administrar mi cuenta. Mis gastos los manejo yo, y si necesito apoyo, le pido a Graciela. Y quiero, hice una pausa, que me traten como la persona que soy, no como un mueble que estorba, no como un problema a resolver. Rodrigo bajó la vista al mantel. Reconocí ese gesto. Lo hacía desde niño cuando sabía que había hecho algo mal y no encontraba cómo decirlo. Me da vergüenza, mamá. Bien. La vergüenza es el primer ingrediente para arreglar las cosas. Sin ella no hay nada que cocinar. A las 6 en punto llegó Graciela con Marcos. No hubo necesidad de que Marcos dijera nada. Su sola presencia en el umbral de la puerta, con sus casi 2 metros y su cara de pocos amigos, reorganizó el ambiente de la sala de una manera que ninguna conversación habría logrado. Graciela me abrazó en la cocina mientras yo preparaba café. ¿Cómo estás, tía? Cansada. Pero bien. ¿Cómo van las salsas? Graciela soltó una carcajada. ¿En este momento me pregunta de las salsas? En todo momento me importan las salsas. Son mi negocio. Esa noche, sentados en el comedor de mi casa, Paloma explicó con detalle lo que vendría. Los 30 días de plazo. El contrato de arrendamiento que Rodrigo firmaría si decidía quedarse. Las condiciones claras, escritas, sin lugar a interpretaciones. Fernanda estuvo callada casi toda la reunión. Una o dos veces intentó interrumpir, pero Marcos la miraba de una forma que decidía las cosas antes de que empezaran. Al final, cuando Paloma recogió sus papeles y el licenciado Fuentes se despidió, me quedé sola un momento en la cocina lavando las tazas. Escuché a Rodrigo decirle algo en voz baja a Fernanda en el pasillo. No pude escuchar qué, pero escuché el tono. Era un tono que no le había oído en mucho tiempo. Serio, directo, el tono de alguien que por fin está hablando en serio. Pasaron 5 meses. Los primeros 2 fueron difíciles. Fernanda se resistió con la terquedad de quien no acepta perder un privilegio que confundió con un derecho. Hubo portazos. Hubo noches de silencio pesado en la mesa. Hubo una semana en que llegó con papeles de un abogado barato que le había dicho que podía impugnar la revocación del poder. Paloma desarmó ese argumento en 10 minutos por teléfono. Rodrigo, en cambio, empezó a cambiar de una forma que no esperaba. Silenciosa, despacio, como quien aprende a caminar después de una fractura. Un martes se quedó después de la cena a ayudarme a guardar los trastes. No dijo nada. Solo fue lavando y yo secando, como cuando era chico. Otro día llegó del trabajo y me trajo 1 kilo de chile ancho del mercado San Juan de Dios porque había visto que me había quedado sin. Pequeñas cosas. Del tipo que no se anuncia pero que uno nota. Un domingo de marzo, mis 2 nietos bajaron a la cocina mientras yo hacía atole. El mayor, que tiene 9 años, y siempre me había tratado con esa indiferencia educada que les enseñan los papás modernos, se sentó en el banquito junto al fogón y me preguntó cómo se hacía. Le expliqué. Le dejé revolver. Le dejé probar. Sabe raro, dijo. Sabe a maíz de verdad. Ya se te va a acostumbrar el paladar. Se quedó ahí 1 hora, haciendo preguntas. Al terminar, me dijo abuela por primera vez, sin que nadie se lo pidiera. Esa noche, sola en mi cuarto, lloré un poco. No de tristeza. De esas lágrimas que salen cuando algo que estaba roto encuentra la forma de volver a su lugar. En el 5.º mes, Rodrigo tocó la puerta de mi cuarto un domingo por la noche. Traía cara de no haber dormido bien en días. Se sentó en la silla que está junto a la ventana, la misma donde Ernesto se sentaba a leer. Mamá, quiero pedirte perdón. Ya sé. No, en serio. No de palabra. Quiero que sepas que entendí. Que dejé que Fernanda tomara decisiones que yo debía haber tomado, y que me convenía no ver lo que estaba pasando porque era más fácil. Eso no tiene disculpa. Lo miré. Tenía las manos entre las rodillas igual que cuando era niño y me confesaba algo. ¿Sabes cuánto vale esta casa, Rodrigo? Frunció el ceño. No sé. ¿3 millones? ¿4? 6,5, según el avalúo del año pasado.
Y eso sin contar los departamentos de Chapalita o el local de Tlaquepaque. Hice una pausa. Nunca te pregunté si sabías lo que yo tenía. Asumí que no era tu negocio. Quizás eso también fue un error mío. Quizás debí haber hablado antes. Rodrigo me miraba con una expresión que no supe leer bien al principio. Luego entendí que era sorpresa genuina. ¿Cuánto tiempo llevas construyendo todo eso, mamá? 40 años. Desde antes de que nacieras. Se pasó la mano por la cara. Y yo creyendo que vivíamos de la pensión de papá. Tu padre me enseñó a trabajar y a ahorrar. Pero el patrimonio lo construí yo, Rodrigo, con mis cazuelas y mis contratos y mis madrugadas. Nunca lo anuncié, porque no me pareció necesario. Quizás debí haberlo hecho. Estuvimos callados un momento. El viento movió las ramas del limonero que está en el patio. ¿Qué va a pasar con todo eso cuando ya no estés?, preguntó. La pregunta le costó. Se notaba. Eso es lo que quiero hablar contigo. No hoy, pronto. Con Paloma presente y con las cosas claras. Rodrigo asintió. Luego, sin que yo lo esperara, se levantó y me dio un abrazo. No el abrazo protocolar de hijo cumpliendo. Un abrazo de verdad, de los que aprietan y duran un poco más de lo necesario. Lo dejé ir. 3 semanas después, nos sentamos los tres, Rodrigo, Paloma y yo, en la sala con café y la carpeta roja sobre la mesa. Les expliqué lo que había decidido. No iba a dejarle el control de nada a nadie en vida. Mis cuentas, mis propiedades, mi empresa, todo seguiría bajo mi administración mientras yo tuviera la cabeza clara y con el respaldo de Paloma cuando no pudiera atenderlo sola. Al morir, la mayor parte del patrimonio pasaría a un fideicomiso familiar con condiciones específicas. Los departamentos de Chapalita se rentarían y los ingresos se dividirían entre Rodrigo y mis nietos cuando alcanzaran la mayoría de edad. La empresa de salsas seguiría con Graciela a la cabeza, con Rodrigo como socio minoritario si quería aprender. Y el local de Tlaquepaque lo dejaría a nombre de una fundación que ya estaba en proceso de constituir, para dar capacitación de oficios de cocina a mujeres en situación vulnerable. La fundación se llamaría Las que Madrugan, porque todas las mujeres que conozco que salieron adelante lo hicieron madrugando, cuando el mundo todavía dormía y nadie las miraba. Rodrigo escuchó todo sin interrumpir. Al final dijo, ¿puedo ayudarte con algo? En la fundación, quiero decir. No sé cocinar, pero sé llevar cuentas. Lo miré. Era la primera vez que me pedía algo para dar, no para recibir. Venga el lunes a las 10. Paloma le explica cómo está estructurada. Hoy es un martes de abril. El limonero del patio está cargado y la cocina huele a epazote porque tengo caldo de res en la lumbre desde las 8 de la mañana. Mis nietos comen aquí los martes porque Rodrigo y Fernanda trabajan hasta tarde. Fernanda y yo no somos amigas. Probablemente nunca lo seremos. Pero hemos llegado a un acuerdo tácito, del tipo que se construye no con palabras sino con acciones repetidas. Ella respeta mi espacio y mi autoridad en esta casa, y yo no le recuerdo cada día lo que estuvo a punto de hacer. El mayor de mis nietos ya sabe hacer atole sin que yo lo vigile. Me siento en mi sillón del comedor con mi café y mi libro de cuentas de la empresa. El sol entra por la ventana del patio y calienta exactamente el lado derecho de la sala, donde están mis macetas de hierbas. Huele a hierba santa y a guiso y a casa. Pienso en aquella mañana, en el estacionamiento del Mercado Hidalgo, en la bolsa negra sobre el suelo mojado, en el portazo de la camioneta, en la señora del elote que no me preguntó nada sino que simplemente me ofreció uno. No guardo rencor. El rencor es como dejar una olla al fuego sin caldo, solo termina quemando el fondo y echando a perder la cazuela. Guardo la enseñanza, que es diferente. La enseñanza es que el amor sin estructura se convierte en permiso. Que dar todo sin poner límites no es generosidad, es descuido disfrazado de entrega. Que una madre que nunca deja que sus hijos se enfrenten a las consecuencias no los está protegiendo, los está incapacitando. Lo que hice aquel martes no fue un acto de venganza. Fue el ajuste más tardío y necesario de toda mi vida. Como cuando una receta lleva años haciéndose igual y un día te das cuenta de que le falta sal. No tiras la ola, la corriges, pero lo haces con decisión, sin dudar, porque sabes exactamente qué necesita. Soy Carmen. Tengo 68 años y pienso llegar a los 90 con el mismo gusto. Fui cocinera,
Fui esposa, fui madre. Fui también, por un momento, una señora parada en un estacionamiento con una bolsa de basura en la mano, pensando que quizás el mundo ya no la necesitaba. Ese momento ya pasó. Me levanto, revuelvo el caldo, bajo el fuego, pongo la tapa. El guiso pide paciencia. Siempre ha sido así.